Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy estamos con la prueba del Mitsubishi ASX 2019. Vamos a ver qué tal se comporta este renovado a medias compacto SUV. Acompáñenos. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. Bueno, vamos a ir directamente al mayor cambio estético que ha sufrido este Mitsubishi ASX, y es el frontal. Como veis, tenemos un frontal igualmente afilado, como ya nos acostumbra Mitsubishi, pero con unos cambios estéticos en todo el paragolpes, añadiendo, por ejemplo, estos cromados en forma de C y de C inversa, y digamos que han unido los faros con la parrilla central, con esta especie de plástico negro, y bueno, seguimos con los cromados acompañando al logo de Mitsubishi, y bueno, luego ya detalles off-road como estamos acostumbrados, con una especie de difusor, tiene forma de difusor, pero bueno, es un pequeño spoiler delantero un poco marcado, y bueno, luego ya la tecnología de los faros es de Xenon. Los únicos LED que tenemos son los diurnos que tenemos abajo, y luego unas halógenas en las antinieblas. Y ahora vamos a ver el lateral del coche. Aquí les dejamos el largo, ancho y alto del coche, y bueno, esto es lo que menos ha cambiado. Seguimos teniendo el mismo lateral, y en este acabado Kaiteki que estamos probando incluimos estas bonitas llantas de 18 pulgadas en tono bicolor, muy de moda últimamente. Calza, aparte de estas 18 pulgadas, tenemos un ancho de 225, algo que le queda muy bien al coche y lo diferencia más de un compacto normal. Después destaca, pues seguimos con las líneas cromadas a lo largo de la parte inferior de la ventana, unos cristales un poco más oscurecidos traseros, y bueno, tenemos el plástico negro que envuelve toda la carrocería por la parte inferior, que le da ese aspecto más SUV. Y por último tenemos otro aspecto SUV, que son las barras del techo, en este caso en un color negro un poco más discreto que en otro SUV, que suele ser también cromado. Y ahora vamos a la parte trasera. Digamos, es lo que menos cambia del coche. Tenemos los mismos grupos ópticos, aunque el LED de posición ha cambiado, la luz de freno también, pero bueno, digamos, en apagado el coche sigue siendo igual. Tenemos un spoiler bastante marcado, con la luz de freno de tecnología LED también, un cristal más oscurecido, y luego ya pues detalles cromados, igual que hemos visto en el resto del coche,
Y lo que más cambia es el parachoques trasero. Tenemos más músculo, tenemos unas líneas más marcadas, un difusor más grande y luego este detalle de los reflectantes que bueno, ha ganado en diseño y no sé, le da a la trasera un toque más bonito. Bueno, y vamos a ver ahora el maletero. Apertura manual normal, pita porque detecta la llave lejos. Y bueno, tenemos, aquí les dejamos la capacidad máxima y mínima y tenemos, lo primero que vemos es una boca de carga un poco elevada, lógicamente, porque estamos en un SUV. Y bueno, las formas no son muy regulares, tiene muchos huecos, pero bueno, la intención es ganarle el mayor espacio posible porque no es muy grande. Pero bueno, la bandeja la tenemos un pelín de hueco más, donde podemos dejar herramientas o objetos pequeños. Aparte tenemos el kit antipinchazos y luego en los laterales tenemos una zona un poco más profunda en la que también podemos dejar algún objeto, todo pequeñito, pero bueno, es muy aprovechable y está en la media de las dimensiones de un SUV compacto. Bueno, pues aquí estamos en la segunda fila de este Mitsubishi ASX. En este acabado Kaiteki tenemos estos asientos parcialmente cubiertos de piel y alcántara, que le dan un buen aspecto, un buen tacto, son cómodos, aunque digamos que tenemos una verticalidad bastante marcada y yo, que no soy nada alto, mido unos 70 y poco, ya toco con el pelo en el techo. Pero bueno, el asiento es cómodo, es no muy rígido, tenemos mullido suficiente y el asiento colocado en mi posición nos permite tener unos 3 dedos de separación con las rodillas. Luego el hueco para los pies es bastante bueno, de hecho incluso tenemos aquí una bajada que podemos estirar los pies incluso, así que está bastante bien. Noto que es algo más estrecho que otros de su categoría, me noto más compactado aquí dentro. Luego los acabados de las puertas, a diferencia de las plazas delanteras, esto ya es plástico duro, pero en la zona de los codos seguimos teniendo esta piel mullida, que pues bueno, es lo importante porque es donde vamos a tener más contacto, así que está muy bien. La única pega es el techo, que no está bastante rebajado por culpa también del techo solar practicable. Así que bueno, es lo que tenemos. Ahora vamos a ver la plaza central, la que bueno, lo primero que me sorprende es que tiene un buen mullido, el respaldo no tanto porque tenemos el reposabrazos, así que no es muy bueno, pero bueno, vamos más o menos cómodos, vamos un poco más altos que los laterales y el túnel de transmisión es algo intrusivo y nos obliga a llevar las piernas un poco altas, pero no nos choca, a una distancia normal los asientos no nos choca con las rodillas. Por lo tanto, para un trayecto corto podemos ir aquí. Bueno, ahora estamos en las plazas delanteras del Mitsubishi ASX y la primera sensación que tenemos es una sensación de amplitud que no tenemos en la parte trasera. Parece que estamos en un coche amplio, cómodo, los materiales son bastante buenos, tenemos mullido en los codos, los paneles tenemos una goma blanda, el volante tiene un tamaño perfecto y una disposición de mandos muy sencilla de manejar, tiene pocos, o sea que bastante bien. Y luego, digamos, en el salpicadero lo que preside es esta pantalla de gran formato, una calidad buena. Unos mandos de climatización muy aceptables, muy cómodos de manejar, con 3 ruedas sencillas. Luego tenemos puertos USB aquí abajo, control de tracción que lo podemos desactivar, el Start-Stop y una toma para conectar lo que queramos. Luego tenemos una pequeña
guanterita aquí para dejar el móvil o cualquier objeto pequeño, llaves, y dos posavasos o botellas, un tamaño estándar, bastante práctico también. Luego el reposabrazos tiene un acabado en una polipiel mullido, está muy bien para apoyar el codo, es cómodo. Y después tenemos un hueco bastante profundo, cabe lo que queramos, tiene un fondo con un acabado también casi como de terciopelo, que está muy bien. Y luego esta bandejita para tener al alcance, por ejemplo, un móvil o cualquier objeto pequeño sin tener que meter la mano hasta el fondo. Ahora, en el tema de la comodidad, pues vamos a hablar un poco de los asientos. Luego, cuando ya estemos al volante, os explicaré un poco más qué tal van estos asientos, pero bueno, tenemos unos asientos de mezcla de piel y alcántara, como podemos observar, y con unos bordados en rojo que le dan un aspecto bastante bueno al conjunto del asiento, y son cómodos, agarran lo suficiente y son muy bonitos y prácticos. Pues ya estamos llevando este Mitsubishi ASX, la edición de 2018, aunque ya estemos en 2019, con el motor gasolina atmosférico de 117 caballos, es decir, el 160 MPI. Llevamos el acabado Kaiteki, que es un acabado muy completo, estéticamente es muy deportivo, muy llamativo, lleva unas bonitas llantas de 18 pulgadas, como he dicho antes. Y bueno, lo primero que notamos en el puesto de conducción, pese a no ser un coche muy alto, sí va a ser una posición alta, también depende de cómo lleves el asiento, pero bueno, sí va por encima de un compacto normal. Luego tenemos un volante con regulación en profundidad y altura, cosa que nos viene muy bien para adaptarnos a cualquier tipo de conducción y estatura. Y en este motor únicamente podemos llevar una caja de 5 velocidades normal, manual, no podemos optar a una automática. Para que le guste conducir y llevar el motor, digamos, de manera manual completamente, está muy bien, pero bueno, el que busque una más comodidad de trayectos y demás, pues no puede optar por una caja automática. Después, en esta unidad de prueba tenemos, como ya hemos dicho, unos asientos muy buenos. Tienen un diseño sencillo, pero recogen bien, son cómodos, tienen un mullido bastante bueno, tanto el respaldo como la banqueta, y tiene un acabado con un símil de piel de los laterales. Y luego en la zona central, tanto del asiento como del respaldo, tenemos alcántara. Así que los asientos están muy bien y tienen un bordado en rojo que le queda muy bien. Y ahora hablemos del motor. El motor es un gasolina atmosférico, como ya he dicho. ¿Eso qué quiere decir? Que carece de turbo, y esto se traduce en que tenemos que llevarlo alegre para notar estos 117 caballos que lleva el Mitsubishi. Ahora estamos acostumbrados a que todos los coches estén turboalimentados y nos puede parecer al principio muy perezoso. Tampoco lleva una potencia excesiva y encima vamos a tener que jugar mucho con las marchas para darle fuerza al coche. Pero bueno, una vez que te adaptas a ello, lo disfrutas y es una potencia bastante aceptable. Y eso sí, el par motor pues no es muy alto, pero ya si estamos en la marcha adecuada, el coche responde perfectamente. A régimen de vueltas, es un coche que entrega todo su par a partir de 3.500, 4.000 vueltas. Eso quiere decir que habrá que llevarlo acelerado y por lo tanto es difícil que llevándolo alegre haga un consumo bajo. La marca homologa unos 6,5 litros, pero durante la prueba, incluso sin tirar mucho de él, sin exigirle mucho, hemos estado en torno a esa cifra, un poco más, pero en cuanto queramos hacer un adelantamiento, incorporaciones y demás, el consumo va a subir, porque si queremos esa fuerza, esos 117 caballos reales, tenemos que subir mucho de vueltas a 4.000, 5.000, y entonces el consumo pues se va a ver afectado. En cuanto a suspensiones, pues como ya estamos acostumbrados en este tipo de subcompactos, son unas suspensiones de un recorrido normal, tampoco hay mucha diferencia con un compacto, y un balanceo en curva
que bueno, nos hace sentir que estamos en un SUV. No es muy rígida, no es muy deportiva, pero bueno, como siempre, las irregularidades se las traga bien y es cómodo. O sea, tampoco es un balanceo excesivo como una berlina antigua, o sea que vamos cómodos. Y la frenada, pues lo poco que hemos podido probar, es una frenada contundente cuando es necesario y está bien. Otra cosa que me ha gustado especialmente es la dirección. La dirección la vemos bastante directa. Hay otros coches rivales suyos que sí es verdad que no te mete demasiado en la curva. Tenemos que exigirle mucho para ir donde queremos. En este caso, como ya he dicho, es muy directa y el coche va muy cómodo en carreteras de curvas y reacciona perfectamente. Pues en el puesto de conducción, el volante, tenemos el volante que ya conocíamos, con un acabado inferior en este negro piano. Luego, mandos en el volante tenemos, la verdad que pocos, tenemos para contestar el teléfono, para manejar un poco la pantalla multimedia y para el control de crucero, nada más. O sea que en ese caso muy sencillo de manejar, y luego ya las típicas palancas de intermitencias, iluminación y limpia parabrisas. Y ya en el apartado tecnológico, este acabado cuenta con esta pantalla de gran formato, con un sistema que, aunque visualmente parece algo anticuado, responde muy bien, es muy fluido. Tenemos todo lo que necesitamos. Este no cuenta con navegador, pero sí tenemos una conexión tanto Android Auto como Apple CarPlay, en la que podemos llevar nuestro propio navegador, ya sea Google Maps o mapas en Apple. Así que tenemos todo tipo de conexión, Bluetooth, USB, también tenemos la radio digital, el DAB. Por lo tanto está muy bien equipado. Y por último, el climatizador lo tenemos en una posición cómoda porque está a la altura de la palanca, y digamos que apoyados a la palanca podemos manejar las tres ruedas que tiene, en la que tenemos la temperatura, la fuerza y la salida de aire que queremos utilizar. Por lo tanto, muy intuitivo, no hace falta mirar. Aunque te sientes por primera vez en este coche, no hace falta mirar, ya sabemos dónde está todo y se maneja de manera muy sencilla. Y ya por último, un tema algo controvertido ya en la mayoría de los coches, porque es lo que más se busca, y son los acabados. Teniendo en cuenta que este es un coche de un precio bastante asequible, tiene una buena relación calidad-precio, los acabados no son buenos, a los hay mejores, obviamente, pero lo defienden bastante bien. En todo este panel de la puerta tenemos una goma más o menos blanda. Luego ya en la zona en la que apoyamos los codos tenemos una tela, bueno, es más bien goma, también mullida, o sea que muy bien. Y luego todo el salpicadero, en la zona accesible del salpicadero, también tenemos esta goma que también cubría la puerta. En general bien, es una calidad de marca generalista muy aceptable. Lo único que chirría, el negro piano, que ya sabemos que vemos todo el polvo, todos los dedos, pero bueno, ya pasará la moda o ya se quedará y mejorará, no sabemos. Y bueno, tiene pequeños detalles cromados, tanto en el volante como en los mandos del climatizador, en la palanca. En general los acabados están bien, el material es más o menos bueno. Pero sí notamos que esta unidad de prueba tiene menos de 10.000 kilómetros, y cada vez que notamos un bache, algo de grava, además, en el habitáculo suenan cosas. Mira, ahora hemos pasado, no sé si se aprecia en la cámara, pero cruje. Ya sea por la zona del techo o en los ajustes de las puertas de los paneles, pero cruje, notamos el ajuste, que hay roces, hay un ruido que no debería en un coche de 10.000 kilómetros, pero no sabemos si es la unidad de prueba en este caso o que viene así. Pero sí es verdad que es lo único que nos resulta algo curioso, que ya suene tanto con tan pocos kilómetros. Pero bueno, la calidad es buena y no le pediría más a este coche, a este tipo de coches. Bueno, pues hasta aquí la prueba de hoy. Espero que les haya gustado. A mí personalmente me ha sorprendido este Mitsubishi ASX. Y nada, ya saben, si no lo han hecho aún, suscríbanse a nuestro canal de YouTube,
denle me gusta o no al vídeo, visítenos en nuestra página web supermotoronline.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a Mitsubishi España por la cesión de la unidad y les emplazo a visitarnos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto! I wanna make it sweat.